Buenas noches, mi nombre es Norma Espinosa Cruz. Estamos dando inicio a nuestra segunda sesión de la semana 2 del módulo El lenguaje en la relación del hombre con el mundo. Sean todos bienvenidos. Lo que vamos a tratar el día de hoy es vamos a ver acerca de lo que corresponde a las fuentes confiables, buscadores académicos, lo que es el plagio, cómo citar adecuadamente nuestras fuentes en nuestros trabajos integradores, cómo apoyarnos de Word para dichos actos y algunas dudas que tienen en las actividades integradoras. Los buscadores académicos que tenemos, recuerden ustedes que un buscador es aquella herramienta que nos permite localizar en la internet información de acuerdo a las necesidades que tenemos. El navegador es aquel que me permite sino ligarme al internet para poder localizar la información. Aquí, por ejemplo, tenemos navegadores como son el Google, Mozilla, Internet Explorer, y cada uno de ellos tiene su propio buscador genérico. En el caso de Google, la ventana principal tiene su propio buscador genérico, que cuando nosotros queremos buscar información, por ejemplo, historia del arte, colocamos en la ventana que nos muestra historia del arte y lo que nos hace es localizar todas aquellas pantallas que tienen la palabra historia, todas aquellas pantallas que tienen la palabra de y todas aquellas pantallas que tienen la palabra arte. La búsqueda lo hace por palabras, por eso a veces nos arroja mucha información y dentro de esa información hay mucha que no nos sirve y eso de alguna manera nos invierte tiempo. Cada uno de los navegadores puede contar con buscadores específicos. En el caso de Google, que es el más general, tiene su propio buscador académico, que lo que nos muestra son aquellas páginas de carácter académico con la información requerida. Como podemos ver, podemos localizar artículos, tesis, libros, patentes, documentos relativos a congresos y resúmenes, entre otros. El Google académico además puede buscar información de distintas áreas de estudio
brindándonos que lo principal, las referencias correspondientes y las fuentes de cada texto. Esto con el fin de evitar el plagio. Para poder nosotros utilizar el Google Académico, únicamente en el buscador genérico le colocamos Google Académico. La primera opción que nos aparece es la que corresponde. Aquí, como se pueden dar cuenta, en la ventana, en la parte inferior derecha, nos aparece la misma ventana de Google, pero con la palabra académico. Aquí, por ejemplo, si yo le quiero poner en la búsqueda la química y la basura, lo que me va a arrojar es información en PDF con las palabras que corresponden de la química y la basura. Si se dan cuenta, aparece el título del artículo de revista, de la página o del periódico, del libro, y del lado derecho aparece de dónde es la fuente original de dicho documento. En la parte inferior nos dice ese documento en un momento dado, si lo vamos a utilizar, cuáles son las citas o cómo se puede citar dicho documento, así como las referencias o los autores que corresponden a la contribución de dicho material. El Google Académico lo que nos está haciendo es un filtro de información de manera tal que está de alguna manera eliminando en la búsqueda aquellas páginas que no corresponden. Tenemos otro buscador académico que se llama Redalyc. Este buscador es parte de una red de revistas científicas. Encontramos recursos por autor, por país, por área de estudio o por alguna institución específica. Por ejemplo, quiero buscar información de la UNAM, coloco ahí donde dice buscar por palabra clave, coloco UNAM y lo que me va a arrojar son todos aquellos artículos que la UNAM ha generado. Si quiero buscar información, por ejemplo, de la Universidad Pedagógica Nacional, coloco Universidad Pedagógica Nacional y me va a arrojar todos aquellos artículos que la institución haya generado. Cuenta con ligas, por ejemplo, a revistas científicas. También podemos buscar información por contenido. En este caso, coloco la química y la basura y lo que me va a arrojar son aquellas páginas que contienen esas palabras clave. Ya sea que arroje el artículo completo o de alguna manera que me permita ver el resumen del artículo para así poder identificar si este artículo me puede servir o no.
está debidamente citado y referenciado de manera tal que puedo considerarlo como una fuente confiable. Tenemos también otro buscador que se llama RefSec. Este buscador permite hacer un filtro directamente en páginas web que ya fueron verificadas de algunas enciclopedias y revistas especializadas, así como documentos publicados de gran relevancia. La información, por ejemplo, me la muestra, si yo coloco la química y la basura, me la muestra colocándome el título, la información, pero si yo entro a estas páginas, cada una de ellas contiene las referencias que corresponden de manera tal que puedo considerar que la información que estos buscadores me brindan, puedo considerarla como una fuente confiable, sin perder de vista que tengo que revisar de cualquier forma si la fuente es confiable o no, de acuerdo a sus características. Tenemos información acerca del por qué es importante citar en sus documentos o por qué es importante hacerle referencia a los autores originales o de los cuales nos estamos nosotros basando para nuestra información que estamos generando. Los invito a ver el siguiente material.
Si se dan cuenta, aquí lo que nos indica es por qué cometemos el plagio. Aquí quiero invitarlos a ver el siguiente material. Si se dan cuenta con el material que compartimos, podemos nosotros identificar que el plagio es, a pesar de que se puede considerar como algo muy común o muy general que nosotros realizamos, no es lo correcto. Tenemos que dar crédito tanto a los autores de los cuales nosotros tomamos la información como aquellos autores de los cuales nosotros nos basamos para la información que estamos generando como información propia. Aquí, por ejemplo, una de las cosas que hemos identificado es que a lo mejor muchas veces el hecho de trabajar en línea implica un doble de esfuerzo, ya que tenemos que incluir esta actividad a nuestras actividades cotidianas que a lo mejor no teníamos considerado, pero como tenemos la oportunidad de estudiar en el tiempo, digamos, que tenemos entre comillas libre, consideramos que es poco tiempo
Y muchas veces lo que hacemos es leemos la actividad integradora y lo que nos pide. Y para más fácil, copiamos o buscamos la actividad en internet y es muchísimo más sencillo agarrar y copiar y pegar dicha actividad y entregarla como si fuera nuestra. Digamos que hasta la parte en la cual buscamos no es malo porque tenemos un referente, pero no es solamente un referente, no es para que entreguemos la actividad tal cual. Es importante a lo mejor que leamos la actividad que otra persona ya realizó. Yo reviso mis materiales y a lo mejor se me hace más sencillo elaborar mi actividad a partir de ese referente. Por eso es importante citar adecuadamente de dónde estamos tomando la información que corresponde. Con ayuda del procesador de textos Word, yo puedo hacer una especie de biblioteca virtual de manera tal que pueda yo concentrar todos los materiales que voy a estar utilizando, porque a veces se me complica que quieren que cite en formato APA y que no sé cuál es el formato APA, por ejemplo, o se me olvida hacer la cita o se me olvida ya seré la página de donde tomé la información y eso me lleva tiempo. Aquí lo importante es que yo me pueda apoyar de ciertas herramientas para agilizar ese trabajo. En el caso del procesador de textos Word, por ejemplo, puedo hacer las citas y la bibliografía concentradas en el momento en que estoy elaborando el documento y al final decirle que me genere con la información que yo ya le indiqué la bibliografía correspondiente para que así respete yo al autor o autores de mi material. Les voy a dar un pequeño ejemplo de cómo se hace. En el caso de Word, por ejemplo, yo escojo un material de internet, lo pego, lo copio tal cual y lo pego. Si el material de internet que estoy pegando, por ejemplo, es este, si tiene más información, se colocan 3 puntos suspensivos y entrecomillado para indicar que el material que estoy colocando tiene más información después de la que yo estoy tomando. Aquí, por ejemplo, en la parte de referencias, en la pestaña de referencia, tengo la opción que se llama Administrar fuentes. Esta opción tiene del lado derecho lista general
y del lado izquierdo tiene lista actual. En la lista general pueden aparecer todos aquellos libros, revistas o páginas que yo estuve dando de alta en el transcurso de mis 2 años de prepa en línea. Y en lista actual solamente me van a aparecer aquellos materiales que estoy utilizando para este documento específico. Voy a crear una nueva entrada. Me pide qué tipo de fuente es. Puede ser un artículo de revista, de periódico, una conferencia, un sitio web. El documento que tomé de un sitio web, una grabación, entre otros. Voy a tomar el sitio web. ¿Quién es el autor? Voy a colocar aquí mi nombre porque yo tengo ese sitio web, o en su caso si tomamos información de prepa en línea, ¿quién es el autor del material? Prepa en línea. Vamos a colocar aquí prepa en línea, nombre del sitio web, en este caso prepa en línea, porque ese es el sitio en donde tengo yo la información. Si el documento que estoy tomando tiene año, mes y día de creación, lo coloco. En caso contrario, coloco el año, mes y día en que se está consultando. En este caso yo lo estoy consultando el día de hoy del año 2023. El mes de febrero y al día 24. Y me pide el URL, en este caso, digamos que la liga donde se encuentra. Yo voy a colocar aquí mi liga y le doy aceptar. Aquí, si se dan cuenta, aparecen dos entradas en lista general porque yo ya tenía anteriormente dado de alta un libro, y en la lista actual me aparece el documento que acabo de dar de alta. En la parte inferior aparece la forma en cómo se va a citar y aparece la forma en cómo, digamos, me va a colocar la referencia. Le damos aquí cerrar. Esta información que yo pegué, le doy insertar cita y me va a colocar en automático la cita que corresponde. El estilo o el formato en el cual me lo va a colocar es en el formato APA. Una vez que yo ya concluyo con mi trabajo,
En la misma pestaña de referencias, elijo la opción Bibliografía y le doy Bibliografía y automáticamente me coloca la bibliografía que corresponde o la referencia que corresponde. Si además, por ejemplo, yo quiero utilizar un material que yo ya revisé, que fue el de la primera fuente, le doy copiar en mi lista actual y le doy cerrar. Cuando genero aquí la bibliografía, me genera la bibliografía con los dos materiales que yo le indiqué. En este caso, uno que consulté el 1 de enero del 2023 y otro que consulté el 24 de febrero del 2023. En automático, la herramienta me coloca la cita y la bibliografía que corresponde sin ningún problema. Esto con el fin de que nosotros podamos agilizar un poco lo que corresponde al material tanto de mis citas como el material de evitar el plagio. La semana pasada les compartí un manual que Prep en Línea diseñó para colocar las citas y las referencias en sus trabajos y así evitar el plagio, ya que en algunas actividades nos pide que revisemos cierto material, pero tenemos que colocar la referencia que corresponda. O si queremos buscar más información a la que aparece en los recursos de la plataforma, tenemos que colocar la referencia correspondiente para evitar el plagio. Ahora vamos a pasar a las dudas de sus actividades integradoras, porque algunos de ustedes me hicieron llegar sus dudas vía mensajero y otros vía correo, las cuales ya respondí. De cualquier forma, si todavía tiene alguna duda al respecto, con toda confianza lo pueden hacer aquí. Para sus actividades integradoras, recuerden que la evaluación de dichas actividades está centrada en la rúbrica de evaluación. Al final de las instrucciones viene un apartado que dice cómo evaluaré y únicamente le damos clic a la rúbrica para que nos indique cómo se otorga el puntaje a dichas actividades.
Recuerden ustedes que el puntaje baja si no tiene las referencias correspondientes, si tiene faltas de ortografía o si no cumple con lo esperado. Muchas veces únicamente nos centramos en hacer la actividad, pero no nos concentramos en qué es lo que quieren de dicha actividad. Por ejemplo, en la actividad nos pregunta ¿cuál es la principal rama de la biología que estudia el problema que se aborda la lectura y por qué? Si yo ubico, por ejemplo, que la lectura que me están proporcionando la rama de la biología, de acuerdo a su concepto, es la zoología, la tengo que colocar porque aquí el porqué no es dar el concepto de la zoología, sino hacer referencia en el texto donde se ve reflejada dicha rama. Si el artículo nos dice que los osos panda tienen un tiempo de vida de 40 años y que algunos de ellos no llegan a esa edad, entonces yo tengo que colocar que la rama de la biología que se ve reflejada en la zoología. ¿Por qué? Porque en la zoología se encarga de estudiar el tiempo de vida de la fauna. Y en la lectura, por ejemplo, nos indican que el oso panda tiene tanto tiempo de vida. Aquí, por ejemplo, estoy colocando la rama de la biología, estoy colocando a partir del concepto de esa rama por qué se relaciona con mi lectura y en qué parte. Aquí, por ejemplo, hemos tenido el detalle de que colocamos nosotros la rama, pero cuando colocamos el por qué, colocamos la definición. No se quiere la definición, se quiere que ustedes comprendan, interpreten, identifiquen en la lectura en qué parte de la biología o la rama de la biología se ve reflejado o interviene. Para ello, es importante que al inicio de cada módulo revisen ustedes desde el primer infografía, que es una guía de todo lo que vamos a encontrar, las características del módulo que nos indica qué es lo que se espera que ustedes aprendan, conozcan y reflexionen de este módulo, de las unidades, qué es lo que queremos que ustedes identifiquen de estas unidades, porque no únicamente se diseñaron como por diseñarse, sino que cada una de ellas tiene un fin a perseguir. Esto con el fin de que, por ejemplo, podamos identificar
El módulo no es de lectura y redacción, por ejemplo, y cuando nos pide el tipo de texto, colocamos únicamente los textos por forma. No queremos en este módulo que interpretemos los textos por forma, sino que interpretemos los textos por lo que el autor nos quiere comunicar, por lo que el autor nos quiere compartir. Por eso nos pide cuál es la intención comunicativa que tiene el material, cuál es la intención que tiene el autor con el material. Muchas veces el material puede parecerse, pero no es igual. Por eso es importante que logremos identificar cuál es la intención comunicativa que tienen los textos. Porque recuerden que hay textos que son informativos y otros textos que son narrativos. Hay textos que son descriptivos y a lo mejor en su estructura pudiera ser semejante, pero si lo leemos con atención, nos daremos cuenta que existen diferencias. Si tenemos dudas acerca de la información y considero que el material que viene en la plataforma todavía me quedan dudas, pueden ustedes hacer una búsqueda de información en internet, pero recuerden que si buscamos información en otras fuentes, tenemos que colocar las referencias correspondientes. Aquí, por ejemplo, nos pide que elaboremos una tabla con las características de la ciencia y nos indique si en la lectura se encuentran dichas características y por qué. Colocamos si es sistemática y decimos si cumple lo sistemático. En el por qué tengo que justificarlo con qué parte de la lectura se ve lo sistemático, así como lo verificable, lo modificable, lo objetivo y demás. Si considero que no hay elementos, tengo que indicar por qué no hay elementos. Para ello es importante que revisen para esta actividad la infografía que corresponde a conocimiento científico, las características de la ciencia y el método científico. Con ello van ustedes a poder complementar su actividad. En el caso de que nos piden 3 ejemplos de cómo abordan el tema de las basuras, otra disciplina corresponde a otras disciplinas
que no forman parte de las ramas de la biología. Aquí tenemos nosotros que hacer uso de las disciplinas auxiliares. Nos pide que coloquemos qué similitudes y diferencias encontramos en la postura de los autores. Lo primero que tenemos que identificar es cuál es la postura de cada autor, qué es lo que nos quiere decir con el material, cuál es la intención de ese material, para sí mismo poder decir cuál es la similitud y cuál es la diferencia que existe entre los dos textos. Porque un error que estamos cometiendo es que hacemos mención de lo que nos habla cada texto, pero no indicamos similitudes y diferencias. Únicamente colocamos la primera lectura nos dice esto, la segunda lectura nos dice esto, y asumimos que por el contenido la lectura puede ser igual o diferente. Los invito a que revisemos primero cuál es la postura que tiene cada autor, cuál es la intención que tiene cada autor con la información que nos quiere compartir, y a partir de ahí les será más sencillo ubicar semejanzas y diferencias. También nos piden que contestemos cómo crees que afecta este problema a tu vida diaria. Cuando nos indica tu vida diaria, es a nosotros, en nuestra familia, con nuestros amigos, en el trabajo, en nuestra casa, porque es lo más cercano y directo que nosotros tenemos, porque aquí también hablamos del problema en general y nos estamos olvidando de cuál es la intención que tiene la actividad. En cuanto a la actividad número 2, que es un fenómeno natural, debemos nosotros de contestar la tabla a partir de la información que nos brinda cada uno de los temas. Recuerden ustedes que para entrar a cada tema únicamente le damos clic. Con la información que revisamos, tengo que colocar qué tipo de texto es. Aquí el tipo de texto lo tienen que identificar a partir de la intención comunicativa que tiene el material. Si todavía tienen dudas en cuanto a la intención comunicativa, nos podemos regresar a la semana 1 a ver a qué se refiere con la intención comunicativa. Posteriormente nos pide que coloquemos qué se dice del tema. Aquí, por ejemplo, si al tema
de la lectura es la celebración del Día de la Bandera, tengo que leer toda la información y a lo mejor que se dice del tema a partir del título nos da una línea del tiempo de cómo ha evolucionado, por ejemplo, el símbolo patrio a través de la historia, porque para llegar a ser la bandera que conocemos actualmente, pasa por varios procesos y la lectura nos indica esos procesos por los cuales pasó. Aquí no es agarrar un párrafo de la lectura y colocarla, es hacer una especie como de resumen acerca de la lectura en base al tema principal. ¿Cuál es la postura del autor? ¿Cuál es la intención del autor? ¿Qué me quería comunicar el autor con la información que me está proporcionando? Nos pide también que identifiquemos a partir de la ciencia fáctica, social, natural y ciencia formal a cuál corresponde la información que estoy leyendo. Posteriormente me pide que justifique por qué elegí esa ciencia en base a la lectura. Si elegí que era una fáctica social, tengo que justificar, tengo que decir el por qué y en qué parte del texto se puede ver reflejada dicha información. Para ello, los invito nuevamente a revisar la rúbrica de evaluación para que vean qué es lo que se les está evaluando en cuanto a la información. Posteriormente nos dice la actividad que analicemos si las fuentes de información son fuentes confiables o no. Anteriormente, nuestras fuentes de información se basaban en libros, revistas, periódicos y podíamos definir qué elementos contenían cada uno de ellos. Actualmente, con la apertura mundial de información, tenemos que identificar si la página, el sitio, el artículo o el documento en PDF es una fuente confiable. Para ello, recuerden ustedes que les proporcione en el foro de novedades material de apoyo para que puedan ustedes identificar fuentes confiables. Pero también en la plataforma tenemos el recurso el cual nos da algunas características del material para definir si es una fuente confiable. Aquí no es válido colocar. Yo considero que es fuente confiable. Sí, pero
Dime por qué consideras que es una fuente confiable, porque la información es de una página web y de acuerdo a las características de la página, tiene autor, tiene coautor, está referenciada la información que nos proporciona, tiene año de elaboración, tiene área de contactos, por ejemplo. Con esos datos puedo decir que es una fuente confiable, pero existe el riesgo, por ejemplo, muchos de nosotros consideramos que Wikipedia es una fuente confiable, pero resulta ser que Wikipedia tiene algunos, digamos que huecos en su estructura. ¿Por qué? Porque algunas páginas que presentan aparece entre corchetes la palabra editar. ¿Eso qué quiere decir? Que la información que yo estoy viendo puedo entrar a modificarla yo sin ser el autor original de dicha información. Puedo poner, puedo quitar y nadie se va a enterar hasta que alguien vuelva a revisar el material y vea las barbaridades a lo mejor que colocamos. Eso nos indica que es un sitio que cualquiera puede alterar, por lo tanto no lo podemos considerar como una fuente confiable. Por eso es importante que revisen del material de las páginas, sitios, artículos que la actividad nos pone, que nosotros podamos identificar si es fuente confiable o no, pero que tomen en cuenta cuáles son las características que estas fuentes deben de tener para decir si es fuente confiable. Tenemos también que contestar a partir de las ciencias formales, naturales y sociales, a pesar de tener diferentes objetos de estudio, tienen algo en común, justifica tu respuesta. El objetivo es al momento de justificar que podamos nosotros identificar cuál es el objeto de estudio que tiene cada ciencia y cómo se relaciona, o si no tienen relación en conjunto. Cuando nosotros justificamos, colocamos de acuerdo al objeto de estudio de cada uno la respuesta, el por qué sí tienen algo en común o por qué no tienen algo en común. A partir de la información revisada en la tabla, tenemos que contestar cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema. Pero aquí no tengo que colocar, digamos, bibliográficamente causas y consecuencias de las tormentas y huracanes. Tengo que
identificar a partir del material que cada uno de los temas me brindó, cómo están abordando esta información. Tengo que retomar aquellos de los cuales fueron fuentes confiables. Además de que tengo que colocar mi postura frente a este tema. Si requiero hacer alguna otra consulta, lo puedo hacer siempre y cuando haga las referencias correspondientes. Recuerden ustedes que tenemos también actividades formativas que no las califico yo, que las califica la plataforma. Estas actividades no tienen extensión, se cierran conforme se cierra la plataforma, pero se toman en cuenta en la participación individual que otorga la plataforma. Las actividades 1, 2 y 3 tienen el 42% de valor. Son 6 actividades que corresponden a la semana 1, 2 y 3. El 10% son sus actividades formativas y el 6% es esa evaluación automática que otorga la plataforma. Esa evaluación se otorga por la elaboración de sus actividades, por la revisión de la plataforma y por su participación en el foro Aprendiendo. Esta semana tenemos en el foro Aprendiendo la pregunta: ¿un fenómeno o problema de mi comunidad es? Y se puede abordar desde la ciencia. ¿Por qué? Y tengo que colocar por qué es importante abordar un problema desde diferentes ciencias. Es importante su participación en este foro porque de alguna manera nos puede servir para ir, digamos, escribiendo más, porque muchas veces podemos dar la opinión de alguien al momento de platicárselo a X persona, pero cuando lo escribimos se nos complica más. Por eso los invito a escribir un poco más. No sé, Jimena, si tengas alguna pregunta. Si no hay preguntas, entonces eso sería todo de mi parte. Que pasen buena noche.